de Buenos Aires, pero junguiano, o sea que era bastante radiado por otros psicoanalistas y otras corrientes. El profundo está tomado en ese sentido que lo acuñó a fondo Freud, ¿no es cierto? Es decir, es eso que de alguna manera conforma nuestro inconsciente, que lo tenemos ahí adentro, opera en nosotros, pero no nos animamos a sacarlo. Pero vete aquí que sale en los momentos menos pensados. No sale como un síntoma, no sale como un sueño, o no sale, como dice Freud en un famoso texto, como un chiste. Tiene un texto Freud que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. El chiste, sí, como una forma de tapar lo que no queremos ver. No vas a ser, y uso otra expresión de Rodolfo, no vas a hacer que si abrimos la trastienda nos aparezcan dioses y demonios. Esto no lo sacamos ya todo de encima. Esta es la negación profunda del estar, ¿entiendes? Que es la tensión entre lo fasto y lo nefasto. Y lo que buscamos con esos sentidos, esos aciertos fundantes, y estaba muy bien en esa imagen que pusieron de propaganda para este encuentro, que justamente es 4 líneas y un centro, que él lo toma mucho de la forma de la arquitectura incaica peruana. De alguna manera encontrar el centro, pero como un acierto fundante. Esto es experiencia cotidiana, no dejemos de lado pequeñas cosas. Tantas veces en la vida uno dice, tengo todo claro, sale a la puerta, no lo tengo tan claro. Es decir, necesito de alguna manera volver a encontrar el centro. O nos pasa algo, una angustia, un dolor, o al revés, una gran alegría. Hay expresiones muy curiosas que tenemos en nuestra lengua cotidiana, que hoy las aprovechaba también muy bien. ¿Cuántas veces decimos, uy, me encontré con este y me cambió la vida? ¿Que sos otro? No, soy el mismo, pero no igual, como diría Martín Heidegger, muy amigo de Lina. Si hizo su tesis sobre esas cosas, por eso le digo esto. Es decir, lo mismo no es lo igual. Yo estoy convencido que cuando este señor Heidegger se le ocurrió decir eso, en la línea de Nietzsche y de otros pensadores, en todas las tumbas donde había enterrado un filósofo, se levantaron de las tumbas y salieron en marcha de protesta. ¿Cómo alguien se le va a ocurrir decir que lo mismo no es lo igual? Encima lo dijo que nos olvidamos del ser. ¿Tan loco este hombre? Que toda la filosofía se olvidó de pensar el ser. Claro, el ser como acontecer, no como cosa. ¿Qué no vamos a olvidar del ser? Si los filósofos dormimos con el ser, soñamos con el ser, cantamos con el ser, comemos con el ser. Por lo menos esa es la imagen que hay. Perdón que lo diga con un tono simple, pero me parece que a veces esto ayuda a entender más a fondo las cosas. El problema de fondo, entonces, y esto sí tiene que ver muy, muy fuertemente con la idea de interculturalidad. Porque precisamente el estar es tierra de nadie. Y las culturas son formas de estar siendo así. Y entonces podemos relacionarnos, avanzar y crear el mundo de vuelta. Esto no es omnipotencia. Esto es más bien la tarea de poder ver las cosas desde lo profundo que tenemos todos los humanos, que es este hambre originario que va desde el pan hasta la divinidad y lo que vamos encontrando con estos aciertos fundantes. Si más o menos esto quedó claro, yo dejo totalmente el libreto y cierro esto. Pero quería agregarles algo más.
en el fondo hay otro librito de Kusch que tiene este curioso título: Indios, porteños y dioses. Indios, porteños y dioses. Profundizando en esto, y en esta América profunda, dice, este es el problema. Indios quiere decir que miramos para adentro. Porteños que miramos para afuera, no se está refiriendo al habitante de la ciudad de Buenos Aires, sino porteños que mira para afuera, el puerto, afuera. Indio que mira para adentro. Pero lo que nos solemos olvidar es de mirar para arriba y para abajo, porque ahí están los dioses y los demonios. Es decir, la pregunta por el sentido de la vida. Lo de los dioses y demonios es una forma de expresar relacionada con los mitos, precisamente, que se habló recién, y con la sabiduría popular. Y pone el ejemplo, uno de los tantos ejemplos que pone, que en realidad son lo que él llamaba, comillas, informantes, que los antropólogos ortodoxos se volvían locos. Yo escribí un prólogo a uno de sus libros de la seducción de la barbarie, diciendo que Kusch era como un antropólogo furtivo. El furtivo se le dice al cazador furtivo el que caza en la época, o el pescador que pesca en la época de veda, ¿no? Bueno, era un antropólogo furtivo, porque hacía un trabajo antropológico no precisamente siguiendo las reglas de la academia, sobre todo hasta estos últimos años, por suerte, la antropología dio pasos importantes, pero de todas maneras estaba pensando en esa esquematización de qué significaba un informante y cómo tenía que tratar al informante. ¿Sabe cómo trataba al informante Kusch? Esto me lo confesó. Cara a cara, esto no lo tiene escrito en ningún lado. Pero dice, claro, como me ven gringo, y me ven alto, y me ven esto, no me dicen lo que piensan. O sea, disimulan, no se animan. Entonces encontré una estrategia. Tomar un poquitito de alcohol, entonces se servían los dos vasitos, él tomaba apenas un poquito para tenerlo siempre lleno. Pero el informante estaba. Entonces él me contó, recién al tercer vaso empezaba a hablar en serio. Esto si me escucha un antropólogo académico dice, bueno, eso es cualquier cosa menos trabajo empírico. Pero es que se acaba. Pone un ejemplo muy interesante, un camionero que transitaba ahí la quebrada desde la zona de Salvador de Jujuy y Tilcara, Maimara, hacia el norte. No me explicitó ni explicita en el texto si hacía contrabando o otra cosa, no importa, pero era. Entonces él estaba ahí y tenía, el camionero orgulloso le dice, mire qué camión lindo que tengo, nuevo, recién sacado, 0 kilómetros, fenómeno. Y al ratito Kusch ve que este buen señor saca unos panuelos, saca una serie de cosas y empieza a hacer ritos con el camión. Ritos. Empieza a Aymara a hablar del camión. Y a invocar a los dioses y a la Pachamama. Entonces Kusch le dice, pero escúchame, ¿por qué haces eso? ¿Tienes un camión nuevo? ¿Tenés un seguro buenísimo? Ah, sí, quién sabe lo que me puede pasar. O sea, necesitaba conjurar la tensión entre lo fasto y lo nefasto. Esto nos pasa todo, lo que pasa es que lo disimulamos. Entonces, lo que quería agregarles, más o menos estoy en tiempo, lo que quería agregarles es un tema indios, porteños y dioses. Entre las obras de Kusch, de teatro, y Kusch enseñó en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, que fue la antecesora de la actual Universidad Nacional del Arte, Luna. Él enseñó ahí.
Por eso uno de sus primeros libros es Anotaciones para una estética americana, se llama así. El arte de lo siniestro lo tenemos en América y esto nos pone nerviosos. Pero bueno, no me voy a meter en detalles, pero se los comento porque es muy interesante. Pero lo que les iba a decir es que esto de indios, porteños, indios, escribe una obra que se llama Cafetín Buenos Aires. Se llama así, la obra de teatro. Entonces, les cuento otra anécdota. Yo tengo fama de ser muy anecdotario, pero por viejo nada más. Este grupo que les comentaba que está haciendo filosofía por el arte, que está intentando, incluso han representado cosas de Heráclito, de Parménides, interesantísimo. Pero son profesoras de escuela secundaria, pero que notó la directora de este grupo que los chicos estaban en otra. Y empezó a meter esto y resulta que se entraba en entusiasmo. Bueno, me llama por teléfono un día a mi casa. Le había dado el teléfono un miembro de ese grupo que había sido alumno mío, de filosofía. Y entonces me llama y me dice, profesor, podemos ir a verlo, queremos hablar de Kusch porque estamos por hacer la obra Cafetín en Buenos Aires. Bueno, fenómeno, le dije yo. Venga. Quedamos un día y yo me imaginé que iban a venir 2 o 3. Vinieron 15. Por suerte tenía un patio grande, nos sentamos ahí, pusimos a tomar mate. Me entra a presentar a la gente y entre ellos me presenta un señor, les diría 35 años más o menos, que me dice, es el actor profesional, y me pone el nombre, que lo va a representar a Kusch. ¿Cómo? Porque en esa obra la escribió Kusch, pero no está él como personaje de la obra. Es la pequeña adaptación que hicimos. Entonces pasaron 2 cosas. Después que me presentó la gente, yo quedé ya medio impresionado. Y después me dijo, este es otro artista, bla, bla, bla. Bueno. Entonces me dice, escúcheme, yo asocio Kusch a la Puna, a la quebrada de Humahuaca. ¿Qué me viene con el Cafetín de Buenos Aires? Indios, porteños y dioses. Pero acá vale decirlo en todos los sentidos de la palabra. Porque justamente, y la obra esa de teatro trata precisamente de alguien que se sienta en un bar y va viendo cosas de la vida que van pasando y cómo se conversan, etc. Que es una imagen muy de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo de la vieja ciudad de Buenos Aires, el cafetín, el café. Después que traté de aclarar eso, le dio la palabra al artista profesional. Porque me dice, vamos a cambiar al personaje que pone Kusch porque sea el mismo Kusch, porque en realidad este personaje va pensando lo que Kusch quería justamente mostrar en la obra, ¿no? Y entonces este buen señor me dice, profesor, ¿me permite? Dígame, ¿cómo era Kusch? ¿Cómo se paraba? ¿Se enojaba cuando discutían? ¿Decía malas palabras? ¿Qué gestos tenía? ¿Cómo escribía? Claro, después me di cuenta, él iba a representar a Kusch. Entonces eran preguntas lógicas de un artista que tenía que cumplir ese rol. Bueno, yo traté de contestarle lo mejor que pude y después me invitaron al estreno, que se hizo en una escuela de adultos en la ciudad de Buenos Aires y por Villa Crespo. Y la verdad que lloré toda la obra, no les miento. Yo soy pisciano, o sea que lloro con facilidad. Pero bueno, al margen de eso, porque este hombre que estaba representando a Kusch, porque además lo había maquillado muy bien, eso era realmente impresionante, fue una cosa. Lo grave de ese momento fue que cuando terminó la obra, sube la directora y dice, bueno, tenemos al profesor Kusch que conoció a Kusch, ahora le vamos a pedir que nos hable. No me
salía la palabra. Algo dije. Pero es una anécdota. Pero es que indios, porteños y dioses también tienen este sentido. Gus nació acá en Buenos Aires, no acá en Capital, digamos. Vivía en el barrio de Once, en una casa que era una posibilidad. Así literalmente, nunca podía moverse de hasta que le salió lo de Salta, se fue para allá y después a Maimará y ahí no quiso más nada. Pero habla de una personalidad coherente con lo que sentía, porque este es un poco también el tema. Ese miedo a pensar lo propio nos hace ser incoherentes. Esto lo trabajó muy a fondo y ahora sí termino algo para que no me retes. Me pasaste un papelito, o sea que puedo. Otro de los libros de él, que también creo que, sin nombrarlo expresamente, Tina tomó ideas también de ahí, se llama La negación en el pensamiento popular, mostrando de alguna manera que y eso también lo hace como un informante, entre comillas, en este caso alguien que venía de los viejos pueblos aborígenes de la zona de Tucumán y de Salta, y este señor vivía en Quilmes, que dicho sea de paso, Quilmes tiene ese nombre por esa tradición. Y entonces, dialogando con este hombre, va mostrando dos lógicas diferentes. Entonces dice, la lógica de la afirmación, y el informante le iba negando. Sí, pero ¿para qué sirve en la vida eso? Y venía el otro. Pero no es para qué sirve en el sentido utilitario de la palabra, sino qué sentido. Y entonces dice, lo que pasa es que nos han metido una trampa lógica, que es pensar desde el ser fundamento siempre igual a sí mismo para sacarnos del estado y la indigencia originaria de encima y entonces entretenernos en el patio de los objetos. Y lo que le va diciendo es interesantísimo ese libro, lo va mostrando esta especie de permanente negación de la afirmación, pero negación en el sentido de la vida donde está. Usted está haciendo un razonamiento muy lógico, muy bien argumentado, pero la vida, y ahí larga una especie como quien dice al pasar, cosa que le pasa bastante a Cuyo en sus obras, como que al pasar larga algo, esto de al pasar le digo yo, ahora recontra la vuelta. Dice, esa es la política, una estrategia para vivir. Estrategia para vivir. Y eso es lo que estaba reclamando el informante. ¿Eso que usted me está diciendo es una estrategia para vivir con sentido? ¿O es simplemente una cadena de afirmaciones lógicas? No es que estemos en contra de la cadena de afirmaciones lógicas, sino que me parece muy importante que no las usemos para escamotear el sentido. Este es el tema. Y a mí me parece que justamente la iniciativa que están teniendo aquí de armar una maestría en interculturalidad y comunicación, este tipo de ideas de Rodolfo Cuyo y otras muchas seguro, y de otros autores también, por supuesto, pueden ayudar mucho, sobre todo porque la intercultura, perdonen que insista con esto, creo que si está bien planteada, en el fondo parte del estar tierra de nadie, por lo mismo de todos, y de entender la cultura como forma de estar siendo así. Siendo. Pues, un buen hombre formado en la filosofía, cuando discutíamos sobre esto, nos decía, ¿vieron que me di el gusto de
adjetivar el ser, ponerlo como un gerundio, estar siendo. Claro, para los filósofos, ¿cómo van? Estar siendo. Porque en el fondo son modos de encontrar estrategias para vivir. Bueno, había muchas cosas más que decir, pero en todo caso yo puedo acercarles algunas cosas escritas que están digitalizadas para que se las pases sobre Kush, que sigo. En esta semana me tocó hablar 3 veces sobre Kush. Eso me encanta, porque antes lo ignoraba todo el mundo, ¿entiendes? Y cuando veo todo el mundo, la miro a Dina, que conoce esto tanto como yo, particularmente el mundo académico y particularmente el mundo de la filosofía. Y hoy día, por suerte, está empezando. Y este aporte de ustedes, estoy seguro, no digo que no es una maestría sobre Kush, que Kush se enojaría terriblemente, no. Sobre América profunda, sí. Eso métanlo. Bueno, les deseo lo mejor y les agradezco la atención. Hola. Bueno, vamos a ser breve porque me parece que ya tanto Dina como Carlos han sido muy claros y muy explícitos y es muy poco lo que uno puede agregar, sino solamente puntualizar algunos aspectos para dar, digamos, lugar a lo más rico que va a ser las preguntas y los comentarios de ustedes, ¿no? Realmente me parece que ha sido las 2 reflexiones enormemente interesantes. A uno le quedan muchas puntas para seguir rumiando, ¿no? Seguir estos ejemplos que nos da Carlos, en el sentido de seguir trabajando sobre esto. Pero me parece, quisiera destacar algunos aspectos que personalmente me han llegado mucho, ¿no? Que tienen que ver con esta instancia del miedo a pensar lo nuestro. Me parece que si hay un desafío en el cual nos estamos muchos intentando cada vez más comprometernos, es con este desafío de pensar lo nuestro. Apartarse de una lógica, nos decía Dina, de una lógica normativa, y es también apartarse de modelos, de esquemas de pensar que están fuertemente legitimados como el pensar. Y frente a esa instancia fuertemente legitimada, es difícil, es complejo, es descalificado, ha sido encubierto esta posibilidad de transitar caminos que tienen que ver justamente con otras lógicas y con otras racionalidades. Ambos han insistido mucho en este riesgo de atreverse a pensar, ¿no? en esta instancia llena de incertidumbres, pero a la vez, y me parece que esta es quizás la enorme riqueza del pensamiento de Kush que nos transmiten Carlos y Dina, está presente esta instancia de que hay un camino que implica por un pensar arraigado, un pensar culturalmente arraigado. Y ese pensar culturalmente arraigado implica un pensar desde esta América profunda, ¿no? Esta América profunda que nos negamos sistemáticamente porque de alguna manera o nos han infundido o han generado una instancia en la cual nuestras apreciaciones han terminado construyendo una mirada que en el fondo excluía fuertemente cuál era nuestra propia realidad, esta realidad de una América profunda. En esto me parece que es muy clave muchas cosas que han estado señalando, esta importancia tan fuerte de pensar lo de América como un viaje, nos decía, un viaje de lo humano, y que lo humano en América no se encuadra en ciertos moldes. Yo diría un viaje por lo humano que es un viaje lleno de conflictos, de problemas, de incertidumbres, de negaciones, de descalificaciones, un viaje en que nuestros pueblos han sido permanentemente marginados de su posibilidad
de pensar su propia vida y de ser, como nos decía Carlos, ¿no? De animarse a pensar y no a reiterar. Este ejemplo tan lindo de Kusch, de que hay que destrenzar las cintas y trenzar un corpus propio, tratando de que nuestro propio corpus no sea distinto al corpus de los danzantes, ¿no? Vos decías, Carlos, en el sentido el gran encubrimiento o marginación que ha sufrido Kusch en el pensar filosófico, pero yo diría también en las ciencias sociales, en la antropología, en la sociología, hemos abundado en un fuertísimo desconocimiento del aporte de Rodolfo Kusch. Todo esto que también ha señalado Dina en el sentido del trabajo de campo, la relevancia del pensar del otro que genera una disposición real a la escucha, a la interpretación y a dar lugar de que el otro tiene un pensar que está en igualdad de condiciones para discutir con mi propio pensar. Hoy en día en las ciencias sociales ha generado un profundo replanteo epistemológico, pero yo diría que todavía está en ciernes, está muy lejos, porque de alguna manera ustedes han sido protagonistas directos de un muy fuerte despertar de la filosofía latinoamericana, acompañando, digamos, estos encuentros importantísimos que han sembrado un camino en la reflexión, pero esto no se ha realizado de la misma manera en las ciencias sociales, que ha tendido mucho más a asumir, aún con ciertos sentidos críticos, sin embargo, una lógica y una racionalidad que no ha logrado escindirse de la lógica y de la racionalidad del imperio y de la lógica y la centralidad de países que se han asumido a sí mismos como los depositarios del verdadero pensar, ¿no? Esta idea de acostumbrarse a vivir en un patio de objetos y a entretenerse con ese patio y no animarnos a correr en esa profundidad que tiene el americano, me parece que es enormemente importante. A lo que a nosotros nos compete en cuanto a lo que estamos insertos en este desafío de generar un ámbito, un espacio para la interculturalidad y la comunicación, que es un interés muy importante que tenemos, que es no solamente generar un ámbito académico de formación, de aprendizaje, sino que somos muy conscientes que en esta aventura, en este desafío de aprender a vivir, como nos acaban de decir los compañeros, acá en el sentido de recuperar este pensar de lo cotidiano, este pensar de lo inmediato, comenzar con el pensamiento de Kusch, que es evidentemente enormemente valioso, ¿no? Esta búsqueda de los sentidos, porque nos decían, el diálogo intercultural supone el estar siendo, y ninguna forma agota los símbolos, ni las distintas culturas tienen por debajo esta instancia. No hay solamente una tierra de nadie, pero que es una tierra de todos. Y esta tierra de todos es un llamado muy profundo a lo que significa poder replantearse este posicionamiento del estar en una tierra que sin embargo no aparece como tierra de todos, sino de tierra de algunos, y de la que lamentablemente quedan profundamente excluidos enormes sectores de la humanidad y de nuestros pueblos, ¿no? Creo que en ese horizonte la interculturalidad es un llamado muy fuerte, muy importante, la interculturalidad vinculada con esa cultura como una forma de estar siendo, o como nos decía Dina también, recuperando un domicilio existencial. Ahora me parece hermosísima, ¿no? Un domicilio existencial donde ubicar el sentido de la existencia como una construcción colectiva, ¿no? Me parece que hay muchísimas cosas que hoy podemos recuperar entre nosotros, que daría para seguir charlando, y que, bueno, le voy a pasar a Gustavo también para que él pueda incorporar su reflexión, para que después realmente podamos abrir y poder juntos celebrar este momento que seguramente nos va a enriquecer a todos. La tentación de medio, una cosita chiquito. La primera vez nos animamos, como de Sousa Santos, el brasileño, a hablar de una epistemología del sur.
Es excelente ese libro. Es portugués, perdón, elige brasileño, pero es portugués. Sí, sí, ¿no? Una epistemología del sur, que termina diciendo, ¿para qué hacemos ciencia? Para lograr, dice un lenguaje muy hermoso, una vida decorosa, un sentido de la vida. Ah, perdón. Bueno, no sé, a partir de lo que escuchamos, creo que se me ocurre rever cierta cuestión que en relación con la maestría y su título. Es maestría en interculturalidad y comunicación. Siempre que discutimos cómo debía ser la maestría y por qué en interculturalidad y comunicación, planteamos, me parece que bien, la idea de que la comunicación como un modo de abordaje a la interculturalidad, ¿no? Un modo de verlo, pero quizás lo que es más importante después de todo esto es que no hay interculturalidad si no se ve la dimensión comunicativa, porque justamente la interculturalidad, para plantearlo simple, digamos, el reconocimiento de la coexistencia de sentidos o de forma de estar siendo existe, digamos. El multiculturalismo es un reconocimiento con la idea con esta idea justamente de la tolerancia. Sos diferente pero te soporto, digamos, ¿no? De modo tal que el apartheid podría ser una forma de multiculturalismo. ¿Sí? Agradece que no te echamos, te matamos, te toleramos ahí siempre y cuando no te metas. Que es lo opuesto justamente a la interculturalidad. Si no hay una posición de diálogo, de intercambio, el concepto, no existe la interculturalidad, digamos, existe una coexistencia. Y que justamente a través de los digamos, de estas formas de comunicación, de estas formas de diálogo, lo que es necesario, lo que podemos aportar desde el campo de lo que podemos llamar humanidades, ciencias sociales, es la reflexión sobre la reflexión sobre ese diálogo, que creo que en última instancia es una de las cosas fuertes de la obra de Kuhn, ¿no? Es decir, yo pienso las cosas a partir de lo que hablé con otro, no a partir, no es que reniego de la filosofía, sino que, bueno, con todo mi bagaje filosófico, yo me pongo a hablar con un camionero y puedo repensar. Digamos, creo que esa actitud es la que deberíamos plantear como central para el abordaje de nuestros estudios. Es decir, primero, reconocer la diferencia, plantear el diálogo y reflexionar sobre ese diálogo, porque digamos, el diálogo por el diálogo está bien en sí mismo, pero digamos, ¿cuál debería ser el aporte de nosotros? Probablemente pensar en común sobre las posibilidades, los resultados y el modo en que se realizan esos diálogos. Me pareció que a partir de todo esto daba un aporte importante para cómo tenemos que encarar la maestría. Es un peligro que pase el micrófono por acá. No, me acordé a raíz de lo que comentaban de dos cosas, ¿no? Una, hay un momento que Kuhn lo dice con total claridad, porque en esta cosa profunda de rescatar
¿qué descubro? Que el yo es nosotros y el nosotros es yo. Pero sobre todo que descubro que el yo es nosotros. Y esto tiene mucho que ver justamente con la comunicación. Y lo otro, para no quedarme atragantado, es una frase que cada vez que hablo de Cuyo la repito 10 veces. Aludió Bolina a esto. Esta es la frase literal. El pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa. Está gravitado por el suelo que habitamos. Que tiene que ver con esto de lo situacional, etc. Perdón. Quería decir que es fundamental este planteo intercultural justamente en los medios, porque los medios se están transmitiendo una sola vez, son muy imperiales, una sola voz, perdón, son muy imperiales, entonces poder introducir esa cuña, si se logra, de un planteo intercultural me parece fundamental contra la colonialidad del saber y del poder, como diría el mexicano. Lo que vamos a hacer entonces son unas rondas de preguntas. Vamos a hacer rondas de 5 preguntas para que después tanto Nina como Carlos las contesten y después vemos si da como para hacer otra ronda más. Así que bueno, quiera levantar la mano y con gusto te pasamos